Idiota. Esa palabra resonó en mi mente como un disparo a quemarropa. Salió de la boca de mi propio hijo, aquel a quien acuné en las noches frías, por quien sacrifiqué mis sueños. Acababa de entregarle las llaves de una casa de 3 millones de reales, un regalo que representaba décadas de arduo trabajo en mis joyerías. Y esa fue la respuesta que recibí. Estoy aquí hoy para compartir una historia que nunca imaginé vivir. Una traición que vino de donde menos lo esperaba. La gente suele decir que los hijos son bendiciones, pero nadie habla del dolor desgarrador cuando esos mismos hijos nos apuñalan por la espalda. Pasé toda mi vida ahorrando cada centavo. Mientras mis amigas viajaban a París, yo reinvertía en mi negocio. Cuando podría haberme dado el lujo de un coche nuevo, elegí asegurar la educación de mis hijos en las mejores escuelas. Todo porque soñaba con el día en que podría ofrecer un futuro cómodo a mi familia. Mi esposo falleció hace 15 años, víctima de un infarto fulminante. Desde entonces he llevado el peso de ser madre y padre sola. No me quejo. Siempre he sido una mujer de carácter. Crecí en el interior de Sao Paulo, hija de comerciantes simples, y aprendí desde joven que nada cae del cielo. Construí mi red de joyerías con determinación férrea, comenzando con una pequeña tienda en Brás y expandiéndome a Morumbí, Jardins e incluso a Río de Janeiro. Leonardo, mi primogénito, siempre mostró interés por los negocios familiares. Inteligente, graduado en ingeniería civil, pensé que seguiría mis pasos empresariales. Quizás el error fue mío. Le di todo con demasiada facilidad. Universidad privada, intercambio en Europa, coche de lujo a los 21 años. Quise compensar la ausencia del padre, tal vez. Cristina, mi hija menor, eligió otro camino. Se convirtió en pediatra, trabaja en un hospital público y nunca pidió nada más que lo necesario. El cambio en Leonardo comenzó hace unos 5 años, cuando conoció a Patricia en un evento de negocios. Bonita, sofisticada, arquitecta de familia tradicional, pero en quiebra. Al principio traté de ignorar las señales, la forma en que calculaba el valor de cada joya que usaba. Las preguntas sobre mi testamento disfrazadas de preocupación, la manera en que animaba a mi hijo a pedir más y más. Mamá, estamos pensando en casarnos, anunció Leonardo una tarde de domingo durante nuestra comida familiar. Pero queremos empezar con el pie derecho. Un apartamento en el jardín sería ideal, ¿no crees? En ese momento algo dentro de mí dudó, pero el amor de madre habló más fuerte. Haré algo mejor, respondí. Tengo un terreno en los jardines. Construiré una casa para ustedes como quieran. Los ojos de Patricia brillaron con una codicia que interpreté erróneamente como gratitud. Durante 2 años, seguí cada detalle de la construcción. 3 suites, piscina, jardín de invierno, oficina, sala de cine. Nada era lo suficientemente bueno para mi hijo. El presupuesto inicial de 2 millones se disparó a 3, pero no me importó. Es por su felicidad. Justificaba ante mi hija Cristina, que me miraba con preocupación. Lo que no sabía era que Patricia había convencido a Leonardo de invitar a su madre, Marlene, a vivir con ellos. Una mujer amarga, divorciada 3 veces, que siempre me trató con desdén disfrazado. Su madre es tan provinciana, escuché comentar a Patricia una vez pensando que no estaba cerca. El día de la entrega de llaves, organicé una pequeña celebración. Champán, algunos aperitivos finos, flores por toda la casa. Solo invité a personas cercanas. Mi hija Cristina, mi fiel abogado, el doctor Renato, mi amiga de décadas Jurema, mi empleada Cleide, que es prácticamente de la familia, y Roberto, mi ex socio, que siempre había tenido sentimientos por mí. Un brindis por la nueva etapa en la vida de Leonardo y Patricia. Propuse levantando mi copa con lágrimas en los ojos. Todos aplaudieron. Estaba radiante creyendo haber cumplido mi misión como madre. Fue después del brindis que entregué el sobre con las llaves y la escritura. Leonardo lo abrió, revisó los documentos rápidamente. Vi su rostro cambiar. No era la gratitud lo que vi allí, sino una especie de alivio, como quien finalmente logra algo que ha perseguido durante mucho tiempo. Marlene llegó tarde a la celebración, arrastrando 2 enormes maletas. ¿Ya puedo elegir mi habitación?, preguntó sin siquiera saludarme. Fue en ese instante que comprendí que no estaba allí para una visita. Vendría a vivir permanentemente. Miré confundida a Leonardo.
Hijo, ¿qué está pasando? Él intercambió una mirada cómplice con Patricia y luego se volvió hacia mí con una sonrisa que nunca olvidaré. No era la sonrisa del niño que críe, sino algo frío, calculador. Ahora sí, voy a vivir con mi esposa y mi suegra. Lejos de ti, idiota. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina dejó caer su copa, que se hizo añicos en el suelo de mármol italiano que había elegido personalmente. Jurema se llevó las manos a la boca. El doctor Renato dio un paso adelante como si fuera a intervenir, pero lo detuve con un gesto. Patricia ni intentó disimular su satisfacción. Marlene soltó una risita. Mi nieto Guilherme, que jugaba en el jardín, entró corriendo en ese momento. Ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Abuela, ven a ver las mariposas afuera. Llamó inocentemente tirando de mi mano. Tragándome el nudo en la garganta. No les daría el placer de verme desmoronarme. Vamos a ver esas mariposas, mi amor, respondí tomando su manita y saliendo al jardín. Mientras caminaba entre las flores con mi nieto, algo despertó dentro de mí. No era solo dolor o decepción, era una determinación fría que nunca había sentido antes. Nadie me llama idiota en mi propia casa, pensé, especialmente no un hijo ingrato por quien sacrifiqué todo en ese jardín. Observando a Guilherme correr tras las mariposas, comencé a trazar mentalmente un plan. Leonardo y Patricia pensaban que habían ganado, pero no tenían idea de lo que una mujer de 67 años, con décadas de experiencia en los negocios, era capaz de hacer cuando es traicionada. Deben estarse preguntando qué pasó después. ¿Cómo reacciona una madre cuando su propio hijo la llama idiota después de darle una casa de 3 millones? La respuesta no es simple ni rápida. Es una historia de paciencia, estrategia y sí también de venganza. Una venganza servida, no solo fría, sino meticulosamente planeada. Regresé a la casa con Guilherme sosteniendo mi mano. Todos me miraban esperando una explosión, lágrimas, cualquier reacción dramática. Pero los años en los negocios me enseñaron a no revelar mis cartas. Mantengo el rostro sereno, casi impasible. Solo un leve temblor en la comisura de los labios denunciaba la tormenta interior. Felicitaciones por su nuevo hogar, dije con calma, recogiendo mi bolso. Espero que sean muy felices aquí. Leonardo parecía confundido con mi reacción. Esperaba verme destrozada, suplicando por su amor. Patricia susurró algo a Marlene, que se rió a carcajadas, sin preocuparse por mi presencia. Vamos, Cristina. Llamé a mi hija, aún estaba paralizada. Doctor Renato, Jurema, Roberto, Clyde. Nuestra celebración había terminado. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero en cuanto entré al coche, lejos de las miradas, permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas solo de tristeza, sino de una furia silenciosa que crecía en mi pecho. Mamá, no puedo creer lo que hizo Leonardo. Cristina habló conduciendo mi coche, ya que yo temblaba demasiado para hacerlo. ¿Cómo pudo? Después de todo lo que usted hizo, la codicia transforma a las personas, hija, respondí secándome las lágrimas. Pero esto no quedará así. Esa noche no pude dormir. Repasé toda la vida de Leonardo en mi mente. El niño dulce que coleccionaba carritos, el adolescente rebelde que aún así me abrazaba antes de dormir, el joven ambicioso que tanto admiraba. ¿Dónde me equivoqué? Cuando se convirtió en ese hombre cruel e ingrato, a la mañana siguiente, aún vestida con mi bata de seda azul marino, llamé a doctor Renato. Habíamos trabajado juntos por más de 30 años, desde que abrí mi primera joyería. No solo era mi abogado, sino un amigo leal, de esos que son raros en la vida. Renato, necesito que vengas a mi casa ahora, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras esperaba, fui a mi oficina. De un cajón secreto en el escritorio, saqué un álbum de fotografías. Allí estaba Leonardo en todas las etapas de su vida, su primer día de escuela, las graduaciones, los viajes que le proporcioné, el día que lo llevé por primera vez a la joyería principal y le dije que todo eso sería suyo algún día, todo ese tiempo invirtiendo en el hijo equivocado. Murmuré para mí misma, cerrando el álbum cuando escuché el timbre. Doctor Renato llegó puntualmente como siempre alto con sus 72 años bien vividos, cabello blanco perfectamente peinado y un traje impecable.
Sus ojos verdes detrás de las gafas de montura dorada me estudiaron con preocupación. Iracema, ¿cómo estás?, preguntó sentándose en el sillón de mi oficina. Sobreviviendo, respondí sirviéndole una taza de café que Cla acababa de traer. Pero no lo llamé aquí para lamentarme. Quiero saber cuáles son mis opciones. ¿Opciones? Sí, quiero esa casa de vuelta, pero no simplemente tomarla. Quiero hacerlo de una manera que sirva de lección. Renato ajustó sus gafas pensativo. Bueno, jurídicamente hablando, la escritura ya fue transferida. Es complicado revertir la donación sin un motivo legal sólido. ¿Y si hubiera una condición en la donación que ellos desconocen?, sugerí, comenzando a formar una idea. ¿Qué tipo de condición?, preguntó ya intrigado. Así fue como en las 2 horas siguientes elaboramos el plan. Doctor Renato me explicó que podríamos crear una cláusula resolutiva en la escritura, algo que no estaba claramente visible en la primera versión que entregué a Leonardo, pero que sería totalmente legal y válido cuando se revelara. Solo necesitaríamos que Leonardo firmara un documento adicional, algo que él haría sin cuestionar si se presentaba de la manera correcta. ¿Pero cómo hacerlo firmar sin despertar sospechas?, pregunté. Deja eso en mis manos. Renato sonrió por primera vez esa mañana. Una pequeña modificación en el impuesto de transmisión de bienes inmuebles, tal vez algo burocrático que nadie realmente lee. 3 días después de aquel terrible incidente llamé a Leonardo. Contestó en el cuarto timbrazo con voz cautelosa. Mamá, hijo, sé que nuestra última conversación no terminó bien, dije, ensayando un tono conciliador. Pero no quiero estar enojada contigo. ¿Ya se han instalado en la casa nueva? Estamos empezando a amoblar, respondió secamente. Precisamente por eso estoy llamando. Quiero regalarles los muebles como un obsequio adicional. Elijan lo que quieran, sin límite de valor. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Patricia al fondo preguntando quién era. Leonardo cubrió el teléfono, pero aún pude oír el murmullo de la conversación. Cuando volvió, su voz sonaba más animada. Sería genial, mamá. Muchas gracias. ¿Qué tal si nos encontramos mañana? Tengo algunos catálogos de muebles italianos que me gustaría mostrarte. Y el doctor Renato mencionó algo sobre un documento del ITBI que necesitamos resolver. Al día siguiente Leonardo y Patricia me recibieron en la casa nueva. Ya habían hecho algunos cambios. Una de las habitaciones de huéspedes se estaba transformando en un vestidor para Patricia, otra para Marlene, quien me saludó con un gesto despectivo. Antes de subir al segundo piso, traje los catálogos, anuncié colocando una carpeta gruesa sobre la mesa de centro, que aún era la misma de la decoración original, y también los documentos que el doctor Renato mencionó, solo burocracia, nada importante. Mientras la pareja hojeaba los catálogos de muebles lujosos, coloqué casualmente el documento sobre la mesa. Leonardo, solo firma aquí para resolver este asunto del impuesto. Una formalidad. Ni siquiera miró bien el papel. Estaba encantado con un comedor de diseñador italiano que costaba más que el salario anual de muchos brasileños. Firmó rápidamente y volvió su atención al catálogo. Este sofá sería perfecto para la sala de TV, apuntó Patricia hacia una pieza que costaba lo equivalente a un coche de lujo. Excelente elección, coincidí guardando discretamente el documento firmado en mi carpeta. Me encargaré de todo. No tienen que preocuparse por nada. En las semanas siguientes cumplí mi palabra. La casa fue amoblada con las piezas más caras y exclusivas disponibles en el mercado. Leonardo y Patricia estaban radiantes. Comenzaron a dar fiestas extravagantes, invitando a la alta sociedad paulista para exhibir su nuevo estatus. Yo nunca estaba en la lista de invitados. Paralelamente trabajaba incansablemente con el doctor Renato en el resto del plan. Cristina, mi hija sensata, inicialmente intentó disuadirme. Mamá, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Es Leonardo, a pesar de todo. Estábamos almorzando en el restaurante del Hospital Santa Esperanza, donde ella trabajaba. Su bata blanca contrastaba con mi vestido negro, luto simbólico por el hijo que creía tener. Cristina, no se trata solo de su ingratitud, expliqué mientras movía distraídamente la ensalada. Se trata de justicia, de mostrar que las acciones tienen consecuencias. Él necesita aprender esa lección.
Mi hija suspiró, pero al final accedió a ayudar. Como médica respetada, tenía conexiones valiosas que serían útiles para lo que planeaba. Un mes después de la escena humillante, visité a mi nieto Guilherme en la escuela. Lo esperaba en la salida, ansiosa por abrazar ese pedacito de alegría en mi vida. Cuando me vio, corrió hacia mí, pero fue interceptado por Patricia, que llegó al mismo tiempo. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con frialdad. «Vine a ver a mi nieto», respondí simplemente. «Leonardo y yo decidimos que es mejor limitar tus visitas», declaró, sujetando a Guilherme por el hombro. «Lo mimas demasiado». Guilherme me miró con ojos tristes. «Abuela, ¿por qué no vienes más a visitarnos?». Antes de que pudiera responder, Patricia lo tiró hacia el coche. «Su voz está muy ocupada, querido». Esa escena rompió algo dentro de mí. No solo estaban despreciando todo lo que hice por ellos, sino que ahora intentaban alejar a mi nieto. Fue el empujón final que necesitaba para acelerar mi plan. La semana siguiente formalicé la creación de la Fundación Peixoto para niños desamparados. Con la ayuda de Cristina, que conocía la realidad de muchos niños necesitados a través de su trabajo, establecimos la misión y los objetivos de la institución. Roberto Duarte, mi ex socio, utilizó sus contactos para agilizar la documentación y conseguir apoyo de otros empresarios. «Iracema, estoy impresionado con tu fuerza», comentó Roberto mientras revisábamos los documentos de la fundación en mi oficina. Su mirada llevaba una admiración que iba más allá de lo profesional, transformar este dolor en algo tan noble. «La vida me enseñó que no sirve solo sufrir», respondí sintiendo un calor reconfortante con su presencia. «Hay que actuar». Clay, que servía café para nosotros, sonrió discretamente. Ella conocía mis sentimientos mejor que yo misma. Mientras tanto, Leonardo y Patricia continuaban su vida de ostentación, completamente ajenos a lo que yo preparaba. A través de Clay, que mantenía contacto con una de las empleadas que habían contratado, supe que estaban gastando fortunas en reformas adicionales, un spa completo, un cine en casa con equipos importados, una bodega climatizada para los vinos caros que Leonardo había comenzado a coleccionar para impresionar a sus nuevos amigos. Cada nuevo relato de extravagancia solo fortalecía mi resolución. Ya no se trataba solo de recuperar la casa, sino de enseñar un valor que aparentemente fallé en transmitir a mi hijo: el respeto. En el cuarto mes tras la donación, recibí una llamada inesperada de Leonardo. «Mamá, estamos organizando un evento benéfico aquí en casa el próximo sábado. Pensamos que sería bueno para la imagen de la familia. ¿Podrías asistir?». Era la primera vez que me invitaban. Entendí de inmediato que no se trataba de reconciliación, sino de usar mi presencia como matriarca de una familia tradicional para legitimar su nuevo estatus social. «Claro, hijo, estaré feliz de participar», respondí sosteniendo el teléfono con fuerza. Era exactamente la oportunidad que esperaba. Inmediatamente después de colgar, llamé al doctor Renato. «Es hora», dije simplemente. Él entendió. «Voy a preparar todo. Estaremos listos el sábado». Los 2 días que precedieron al evento fueron de intensa preparación. Le conté la verdad a Jurema, mi amiga de décadas, que se ofreció a ayudar con los contactos en la prensa. «Siempre desconfié de esa nuera», comentó indignada. «Y su madre, una verdadera víbora». Cuando llegó el sábado, me vestí con especial cuidado. Elegí un elegante vestido azul marino, perlas auténticas en el cuello, las mismas que usé el día de la boda de Leonardo, y un perfume suave. Quería estar impecable para lo que estaba a punto de suceder. El doctor Renato pasó a recogerme puntualmente a las 7 de la noche. En el coche revisamos los últimos detalles del plan. «Los documentos están todos en orden», aseguró. «La cláusula es absolutamente legal y vinculante». Cuando llegamos a la mansión, el evento ya estaba en pleno apogeo. Decenas de autos de lujo estaban estacionados frente a la entrada. Música suave sonaba de fondo. Los camareros circulaban con copas de champán y la élite paulista conversaba animadamente en los jardines iluminados. Leonardo vino a recibirme con una sonrisa forzada. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo dándome un beso en la mejilla para mantener las apariencias. «Ven, quiero presentarte a algunas personas importantes». Lo seguí por el salón, observando cada detalle de la casa que un día imaginé como un hogar feliz para mi hijo y su familia.
Ahora era solo un monumento a la avaricia y la ingratitud. Patricia se acercó deslumbrante en un vestido rojo que seguramente costó una pequeña fortuna. «Qué bueno que pudo venir, señora Iracema», dijo con falsa cordialidad. «Estamos recaudando fondos para niños necesitados, ¿sabía?» Fue idea de mamá. Marlene, que conversaba con un anciano en un rincón, levantó su copa en mi dirección con una sonrisa sarcástica. «Qué coincidencia», respondí serenamente. «Yo también he estado dedicándome a una causa similar últimamente». «¿Una causa similar?» «Qué encantador», respondió Patricia con una sonrisa condescendiente. «Quizás podamos colaborar en algún momento». La escuché educadamente mientras observaba el escenario a mi alrededor. La ostentación era casi obscena. Arreglos florales que costaban el salario mensual de un trabajador común decoraban cada rincón de la sala. Obras de arte recién adquiridas adornaban las paredes. Reconocía algunas piezas que seguramente aún no estaban totalmente pagadas. Leonardo siempre tuvo buen gusto, pero nunca supo controlar sus impulsos financieros. Mi celular vibró en el bolsillo del vestido. Era un mensaje de Roberto. «Estamos posicionados cuando quieras». Respiré hondo. Era el momento de ejecutar el plan que había construido meticulosamente durante meses. «Leonardo, ¿podrías acompañarme al jardín? Hay algo que necesito mostrarte». Pedí con tranquilidad. Mi hijo frunció el ceño pero accedió. Patricia hizo un gesto de seguirnos, pero la detuve con un gesto suave. «Es un asunto entre madre e hijo, querida. No nos demoramos». Reluctante ella se quedó atrás, mientras guiaba a Leonardo fuera de la casa. En el camino hice una señal discreta a Dr. Renato, que conversaba con algunos invitados cerca de la piscina. Él entendió y comenzó a moverse según lo acordado. «¿Qué es tan importante, mamá?», preguntó Leonardo impaciente cuando llegamos a un rincón más reservado del jardín. «Tengo invitados esperando». «¿Recuerdas este lugar?», pregunté señalando una pequeña área bajo un jabuticabeira centenaria que hice preservar durante la construcción. «Fue aquí donde me dijiste a los 12 años que querías ser un hombre de bien como papá». Leonardo desvió la mirada, visiblemente incómodo con el recuerdo. «Todos éramos ingenuos a esa edad», replicó secamente. «Sí, la inocencia es un privilegio de la juventud». Coincidí, pero ¿sabes lo que he aprendido en mis 67 años? Que nunca es tarde para corregir un error, ni para aprender una lección. Antes de que pudiera responder, Dr. Renato apareció acompañado por dos hombres que Leonardo no conocía. Uno de ellos llevaba una carpeta de documentos, el otro una cámara profesional. «¿Qué es esto?» «¿Quiénes son estas personas?», exigió mi hijo con la irritación creciendo en su voz. «Este es el señor Mauricio, notario del cuarto registro de notarías». Presenté con calma. «Y este es el señor Paulo de TV Cultura». Vinieron a documentar un momento histórico. La expresión de Leonardo pasó de la irritación a la confusión. En ese instante Cristina se acercó acompañada por Roberto y un grupo de 6 niños de entre 7 y 12 años, todos vestidos de manera sencilla, pero impecable. «¿Qué significa esto?» Leonardo elevó la voz. «¿Quién autorizó la entrada de esos niños en mi propiedad?» «En tu propiedad», repetí con una leve sonrisa. «Ahí es donde te equivocas, hijo». «Doctor Renato, ¿podría aclarar la situación?» Mi abogado ajustó sus gafas y abrió su carpeta. «Señor Leonardo Peixoto, según el documento firmado por usted hace 4 meses, la propiedad en cuestión fue donada con una cláusula resolutiva específica». «¿Qué cláusula? ¿De qué estás hablando?» Leonardo arrancó el documento de las manos de Renato, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. «Nunca firmé eso». «En realidad, sí lo firmó». Corrigí suavemente. ¿Recuerda aquel día en que trajo los catálogos de muebles italianos? Estaba tan entusiasmado con el sofá de diseño que apenas miró lo que estaba firmando. El rostro de Leonardo palideció a medida que comprendía la gravedad de la situación. El notario se acercó extendiendo otro documento. La cláusula establece que después de 6 meses de la donación, la propiedad se transferiría automáticamente a la Fundación Peixoto para Niños Desamparados, sirviendo como sede de la institución, explicó el señor Mauricio con voz profesional.
Faltan exactamente 2 semanas para que se cumpla ese plazo. Pero así, el nombre optó por anticipar el anuncio público. Los niños miraban curiosos la casa suntuosa, algunos susurrando entre sí. Cristina los mantenía organizados, explicando en voz baja que pronto conocerían su nuevo hogar. Esto es un absurdo. Leonardo explotó arrugando el papel. Es un fraude. Voy a demandar a todos ustedes. No hay nada fraudulento, respondió doctor Renato con calma inquebrantable. Su firma fue reconocida en notaría con testigos. El documento es absolutamente legal. El reportero de TV Cultura se acercó con el micrófono mientras su camarógrafo posicionaba la cámara. Señora Peixoto, ¿podría explicar para nuestro reportaje sobre esta iniciativa benéfica? Leonardo miró horrorizado a la cámara. Apaga eso. No autoricé grabaciones en mi casa, que ya no es tuya. Se lo recordé amablemente antes de volverme hacia el reportero. Será un placer explicar. La Fundación Peixoto para Niños Desamparados nació de una reflexión personal sobre privilegios y oportunidades. Esta propiedad de 3 millones de reales servirá como refugio para niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo no solo vivienda, sino educación de calidad y atención médica. El ruido de la entrevista atrajo la atención de los invitados. Pronto se formó una pequeña multitud a nuestro alrededor. Patricia abrió camino entre las personas con Marlene justo detrás. ¿Qué está pasando aquí?, exigió ella, mirando con desdén a los niños. Estamos conociendo a los nuevos propietarios de esta casa, respondí serenamente. ¿Cómo que nuevos propietarios?, cuestionó Patricia, su voz subiendo varias octavas. Leonardo agarró su brazo con fuerza. Ella nos engañó, dijo entre dientes. Me hizo firmar un documento transfiriendo la casa a una institución benéfica. El rostro de Patricia se transformó en una máscara de horror. No, no puede ser. Pero sí, confirmé. En 2 semanas oficialmente, esta propiedad se convertirá en un hogar para niños sin familia. Las que ven aquí son solo algunas de las decenas que ayudaremos. Una de las niñas, una pequeña de aproximadamente 7 años, la misma edad de mi nieto Guilherme, se acercó tímidamente a mí. ¿Vamos a vivir en esta casa grande, doña Iracema?, preguntó con ojos brillantes. Me agaché para estar a su altura, ignorando el protesto de mis articulaciones. Sí, querida, este será tu nuevo hogar. El camarógrafo capturó el momento mientras los invitados murmuraban entre sí. Algunos parecían sorprendidos, otros claramente aprobaban la iniciativa. Vi varios rostros conocidos de la élite paulista observándome con una mezcla de sorpresa y admiración. Marlene fue la primera en recuperar la compostura. Esto es un escándalo, vociferó, señalándome con el dedo. Una anciana vengativa usando a los niños para vengarse de su propio hijo. Roberto Duarte, que hasta entonces observaba discretamente, dio un paso al frente. Cuidado con tus palabras, señora, advirtió con firmeza. La difamación es un delito y hay muchos testigos aquí. El reportero, sintiendo la creciente atención, dirigió su micrófono hacia Leonardo. ¿Le gustaría comentar sobre esta iniciativa filantrópica de su madre? Mi hijo parecía a punto de explotar, pero la presencia de la cámara lo contuvo. Años de educación sobre imagen pública no fueron en vano. Sin comentarios, respondió secamente, alejando a Patricia. En ese momento escuché una voz familiar llamándome. Abuela, la Guilherme corriendo por el jardín en mi dirección. Aparentemente había escapado de la niñera que lo vigilaba dentro de la casa. Me agaché para recibirlo en un abrazo apretado. Mi príncipe, cuánto te he extrañado. ¿Por qué no vienes a visitarme más?, preguntó con la sinceridad dolorosa que solo los niños poseen. Tu abuela ha estado ocupada, respondí, acariciando su cabello. Pero eso va a cambiar. ¿Conoces a estos niños? Ellos necesitan un hogar y vamos a ayudarlos. Guilherme miró curioso al grupo. La niña que había hablado conmigo antes dio un paso al frente presentándose. Me llamo Bia. Yo soy Guilherme, respondió mi nieto con la soltura social que heredó de mí. En pocos minutos los niños conversaban animadamente, completamente ajenos al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. El reportero, percibiendo el potencial de la escena, dirigió la filmación hacia ellos.
Leonardo regresó furioso arrastrando a Patricia, que parecía a punto de desmayarse. Se acabó el evento, anunció en voz alta. Les pido que todos se retiren, por favor. Tuvimos un imprevisto familiar. Los invitados, confundidos pero sintiendo la atención, comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaron para despedirse, expresando discretas felicitaciones por la iniciativa de la fundación. «Me vas a pagar por esto», amenazó Leonardo cuando los invitados ya estaban distantes. «Voy a impugnar este documento. Voy a destruir esta fundación antes de que empiece». «Puedes intentarlo», respondí con calma, «pero sugiero que leas la documentación completa primero. Hay más cosas que deberías saber». El doctor Renato intervino. Como la cláusula que estipula que cualquier impugnación judicial resultará en la revisión completa de las donaciones anteriores hechas por la señora Iracema, incluyendo su apartamento en Leblon, su coche importado y sus acciones en las joyerías Peixoto. El rostro de Leonardo perdió completamente el color. «No harías eso. No me pongas a prueba, hijo». Respondí con mi voz suave pero firme. Aprendí en los negocios que no se deben hacer amenazas vacías. Patricia, que había estado en silencio hasta entonces, comenzó a llorar. Todo el dinero que gastamos, la reforma del spa, los muebles italianos, considérenlo una donación para la causa, sugerí. Los niños seguramente apreciarán la comodidad. Marlene se acercó a mí, pero Roberto se interpuso entre nosotros. Sugiero que se calme, señora, advirtió. Hay niños presentes. En ese momento Cleide apareció discretamente a mi lado. Doña Iracema, todo está listo como usted pidió. Agradecí con un gesto y me dirigí nuevamente al grupo. Doctor Renato, ¿podría finalizar los procedimientos con el notario? Cristina, por favor, lleve a los niños a conocer la casa. Roberto, acompaña al reportero para la entrevista formal en la sala. Todos se movieron según las instrucciones, con la eficiencia de una orquesta bien ensayada. Solo quedamos yo, Leonardo, Patricia y Marlene en el jardín, bajo la jabuticabeira que había sido testigo de tantos recuerdos de nuestra familia. Tienen 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir, informé. Sugiero que empiecen a buscar de inmediato. Esto es una crueldad, protestó Patricia. ¿Dónde vamos a vivir? Tal vez con tu madre. Sugerí, mirando a Marlene. Después de todo, ustedes 3 forman una familia tan unida, ¿no es así? Marlene bufó indignada. Mi apartamento apenas tiene espacio para mí y todos nuestros muebles, nuestras cosas, los muebles quedarán como parte de la donación, ya que fueron regalos míos. Aclaré. En cuanto a los objetos personales, pueden llevarlos naturalmente. Leonardo, que había estado en silencio, me miró con un odio que nunca imaginé ver en los ojos de mi propio hijo. ¿Por qué haces esto? Eres su único hijo, ¿verdad? Estoy haciendo esto precisamente porque soy su madre, respondí. Alguien necesitaba enseñarle que hay consecuencias para sus actos. Que no se escupe en el plato que se ha comido. Que no se llama idiota a la mujer que le dio la vida y todo lo demás. Dejé que mis palabras penetraran por un momento antes de continuar. Y estás equivocado en un punto crucial. No eres mi único hijo. Tengo a Cristina, que nunca necesitó mansiones o coches de lujo para demostrar amor y respeto. Y ahora tendré decenas de otros niños a quienes cuidar. Niños que valorarán lo que reciben. Patricia agarró el brazo de Leonardo, sus uñas perfectamente manicuras, clavándose en su piel. Haz algo, susurró. No podemos perderlo todo. Mi hijo miró alrededor de la lujosa propiedad que pronto ya no le pertenecería. Vi en sus ojos el cálculo frenético buscando una salida. Madre, dijo finalmente. Su voz artificialmente dulce. Fui impulsivo. Reconozco esas palabras. No era yo hablando. Estaba bajo presión. Podemos hablar, renegociar. Somos familia, después de todo. Sonreí. Era exactamente lo que esperaba. Leonardo siempre recurría a la adulación cuando se veía acorralado. Claro que podemos hablar, concordé, pero no hoy. Estoy ocupada con la inauguración de la fundación. Quizás la semana que viene en la oficina del doctor Renato. Un destello de esperanza apareció en sus ojos.
Le dejé creer que había una oportunidad de revertir la situación. Era parte del plan. La falsa esperanza haría que el golpe final fuera aún más impactante. Sí, sí. La semana que viene sería perfecto. Se apresuró a concordar. Genial. Ahora, si me permiten, tengo invitados importantes esperando. Declaré, volviéndome para regresar a la casa. Invitados en nuestra casa. Escuché a Marlene quejarse mientras me alejaba. Ya no es su casa, señora. Corrigí sin volverme. Es el hogar de niños que merecen una oportunidad en la vida. Entré en la mansión con la cabeza en alto, sintiendo una serenidad que no había experimentado en meses. En el amplio salón, Cristina mostraba a los niños los diferentes cuartos. Sus ojos brillaban ante el lujo que nunca habían conocido. Guilherme corrió hacia mí de nuevo. Abuela, ¿puedo venir a jugar con ellos cuando la casa se convierta en un orfanato? Lo abracé con ternura. Claro que sí, mi amor. Esta casa siempre estará abierta para ti. El reportero de TV Cultura se acercó. Micrófono en mano. Señora Peixoto, ¿qué la inspiró a crear esta fundación? Miré directamente a la cámara, sabiendo que mis palabras llegarían a miles de hogares. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas auténticas. Esta fundación nace de la creencia de que cada niño merece un hogar seguro y amoroso y que nunca es tarde para transformar el dolor en propósito. La entrevista para TV Cultura duró casi media hora. Expliqué detalladamente el proyecto de la fundación, los programas educativos que implementaríamos, la atención médica especializada que coordinaría Cristina, y cómo transformaríamos esa mansión en un espacio de acogida y desarrollo para niños en situación de vulnerabilidad. Cuando las cámaras se apagaron, el reportero me estrechó la mano con entusiasmo. Señora Peixoto, este reportaje saldrá al aire mañana en el Jornal das 8. Su iniciativa seguramente inspirará a muchas personas. Agradecí con una sonrisa genuina. La publicidad no era solo parte de la estrategia, era fundamental para proteger el proyecto de cualquier intento de Leonardo de revertirlo judicialmente. Una vez que la opinión pública estuviera de nuestro lado, sería políticamente suicida para el intentar impedir la creación del orfanato. Después de que el equipo de reportaje se fue, reunimos a todos en el jardín para un pequeño refrigerio preparado por Cle, que había traído sándwiches, jugos naturales y pastelitos de chocolate. Los niños comían animadamente explorando el espacio verde con la curiosidad típica de quienes rara vez tienen acceso a un jardín tan amplio. Bia, la niña que se había presentado a Guilherme, se acercó tímidamente a mí con un vaso de jugo en las manos. Doña Iracema, ¿es verdad que vamos a vivir aquí? Me senté en uno de los bancos del jardín y le hice señas para que se uniera a mí. Sí, querida. En 2 semanas esta será su casa. Sus ojos oscuros brillaron. Nunca he vivido en una casa de verdad antes. Siempre fue un refugio o casa de paso. Sentí un nudo en el corazón. Mientras mi hijo despreciaba una propiedad de 3 millones, esta niña jamás había experimentado la seguridad de un hogar permanente. ¿Y podremos traer amigos a jugar aquí?, preguntó ella, mirando hacia la piscina cubierta. Claro que sí. Esta casa será un lugar de alegría y amistad. Mientras conversábamos, noté a Leonardo observando la escena desde el balcón, su rostro una máscara de ira contenida. Patricia estaba al teléfono, probablemente cancelando los compromisos sociales que habían agendado para mostrar su nueva mansión. Marlene solo caminaba de un lado a otro, gesticulando furiosamente. Roberto se acercó sentándose a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó discretamente. Mejor de lo que he estado en los últimos meses, confesé. Ver el propósito que tendrá esta casa vale cada centavo. Él cubrió mi mano con la suya, un gesto de apoyo que trajo un calor inesperado a mi pecho. En medio de la turbulencia emocional de los últimos meses, no había notado cómo Roberto se había convertido en un pilar fundamental. Conseguí los contactos que pediste, me informó. 3 de los mayores clientes de la constructora de Leonardo ya fueron informados sobre el evento de hoy. No mencioné detalles, solo sugerí que miraran el noticiero mañana. Asentí. Esta parte del plan era delicada, pero necesaria. Leonardo necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias en todas las áreas de su vida.
¿Y qué hay de las joyas?, pregunté, refiriéndome al conjunto de piezas exclusivas que había separado para subastar en beneficio de la fundación. Ya están siendo evaluadas. La casa de subastas estima que podrían generar al menos 15 millones, suficientes para cubrir la operación de la fundación por 2 años. Respiré aliviada. La sostenibilidad financiera del proyecto era una preocupación constante. No quería depender solo de donaciones externas. Cristina se acercó llevando a Guilherme de la mano. Mamá, él quiere hablar contigo. Mi nieto parecía preocupado. Sus ojos azules, tan parecidos a los del abuelo, nublados por una confusión infantil. Abuela, papá dijo que estás robando nuestra casa. ¿Es verdad? Intercambié una mirada rápida con Cristina antes de responder. No, querido. Esta casa, en realidad, siempre ha estado destinada a ayudar a niños que no tienen familia. Tu padre solo la ha estado cuidando por un tiempo. ¿Entonces tendremos que vivir en otro lugar?, preguntó él, frunciendo el ceño. Sí, pero encontrarán un nuevo hogar, le aseguré, omitiendo el hecho de que sería mucho menos lujoso. Y podrás venir a visitar a los niños aquí siempre que quieras. Eso pareció calmarlo. ¿Puedo mostrarle mi cuarto había antes de irnos? Claro que sí. Afirmé observando cómo corría hacia la niña. Cristina se sentó donde estaba Roberto antes. Leonardo está furioso. Lo escuché por teléfono con algún abogado, amenazando con demandar a todo el mundo. Era de esperar, respondí tranquilamente. El doctor Renato ya está preparado para eso. No estoy segura de que él entienda la magnitud de lo que ha pasado, comentó mi hija. ¿Realmente cree que puede revertir la situación? Déjalo creer, respondí. La desilusión será aún mayor cuando se dé cuenta de que no hay salida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Los niños fueron reunidos para regresar al refugio temporal donde estaban hospedados. Se despidieron con abrazos y promesas de volver pronto. Via me abrazó fuerte, susurrando un gracias que valió más que todos los millones que había ganado en la vida. Cuando todos se fueron, permanecí unos minutos más, contemplando la casa iluminada por el crepúsculo. Recordé el día en que compré el terreno, cómo Leonardo había insistido en participar en el proyecto arquitectónico, cómo imaginé ese espacio lleno de risas de niños. Aunque en ese momento pensaba en los hijos que Leonardo y Patricia podrían tener, no en huérfanos. El doctor Renato se acercó interrumpiendo mis pensamientos. Todo está encaminado, informó. El notario formalizó la documentación de la transferencia anticipada. En 48 horas, la casa pertenecerá oficialmente a la fundación, independientemente del plazo original de 6 meses. Y en cuanto a las posibles impugnaciones judiciales, prácticamente imposibles de prosperar, aseguró él. La donación se realizó con todas las formalidades legales. La cláusula resolutiva está perfectamente redactada y la firma de Leonardo es auténtica. Además, la causa es socialmente relevante, lo que dificultaría a cualquier juez decidir en contra, especialmente tras la exposición mediática. Le agradecí su competencia con una sonrisa cansada. La tensión del día finalmente comenzaba a pesar sobre mis hombros. Es mejor que vayamos, sugirió Renato. Mañana será otro día importante. Estuve de acuerdo y caminé hacia la salida. En el camino me crucé con Leonardo, que venía en dirección contraria. Nos detuvimos frente a frente, separados por solo unos pasos. Espero que estés satisfecha, dijo él. Su voz temblorosa de rabia contenida destruyó la vida de su propio hijo. Sostuve su mirada sin retroceder. No, Leonardo, tú destruiste nuestra relación cuando decidiste que mi amor y generosidad merecían desprecio. Solo estoy dando un propósito mayor a algo que claramente no valoraste. Aún puedo revertir esto, amenazó. Tengo contactos. Tengo dinero. No tanto como piensas, respondí con calma. Las acciones de las joyerías Peixoto, que estaban a su nombre, fueron transferidas a la fundación esta mañana. Era una cláusula adicional en el documento que firmaste tan distraídamente. Vi el pánico surgir en sus ojos. Esas acciones representaban casi el 30% de sus ingresos mensuales. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y antes de que amenaces con impugnar,
recuerda que cualquier acción legal de tu parte activará la revisión de todos los bienes que te he donado a lo largo de los años. Tu apartamento en Leblon, tu coche, tus cuentas en el extranjero, todo volverá a mí y por ende a la fundación. Lo dejé allí, petrificado por la realidad que finalmente comenzaba a comprender. Entré en el coche donde Roberto me esperaba y partimos, dejando atrás no solo una casa, sino un capítulo doloroso de mi vida. A la mañana siguiente desperté con el teléfono sonando insistentemente. Era Jurema, mi amiga de toda la vida. Iracema, ¿ya viste internet hoy? Está en todos los portales de noticias, exclamó sin siquiera darme los buenos días. Confieso que no esperaba una repercusión tan rápida. El reportaje de TV Cultura solo saldría al aire esa noche. ¿Qué pasó? Pregunté sentándome en la cama. Alguien grabó todo ayer con un celular. La escena de tu hijo siendo expuesto, los niños conociendo la casa, tú anunciando la fundación, está por todas partes. Las redes sociales no hablan de otra cosa. Me quedé momentáneamente sin palabras. No había planeado eso. La idea era una exposición controlada a través del reportaje oficial. ¿Y qué están diciendo? Pregunté finalmente. Te están aclamando como una heroína. La millonaria que enseñó una lección de humildad al hijo ingrato es el título del artículo más compartido. Hasta celebridades están comentando, ofreciendo apoyo a la fundación. Colgué después de prometer que llamaría de vuelta y rápidamente revisé mi celular. Decenas de notificaciones, mensajes de personas con las que no hablaba desde hacía años, correos de periodistas solicitando entrevistas y un mensaje de voz de Cristina. Mamá, enciende la TV ahora. Canal 5. Corrí a la sala y encendí la televisión. Un programa matutino de gran audiencia mostraba imágenes del evento de ayer con un titular sensacionalista. Millonaria transforma la mansión del hijo ingrato en orfanato. La presentadora narraba con entusiasmo. Doña Iracema Peixoto, empresaria del ramo de joyerías, dio una lección ejemplar al hijo que la insultó tras recibir una casa de 3 millones. En lugar de simplemente desheredar al chico, transformó la propiedad en un refugio para niños huérfanos. Una actitud que está conmoviendo a Brasil. Me desplomé en el sofá aturdida. El plan había tomado proporciones inesperadas. Pensé en Leonardo viendo eso. Su humillación ahora pública y nacional, no solo restringida al círculo social y profesional. El interfono sonó. Heracle anunciando la llegada del doctor Renato y Roberto, que venían sin previo aviso. Pedí que los dejaran subir y corrí a cambiarme de ropa por algo más presentable. Cuando regresé a la sala, encontré a los dos hombres viendo la televisión con avidez, que ahora mostraba imágenes de los niños explorando el jardín de la mansión. Eso no estaba en los planes, comentó Renato, ajustándose nerviosamente las gafas. No estuve de acuerdo. Alguien entre los invitados debió haber grabado y compartido. Roberto apagó la TV y se volvió hacia mí. Esto cambia todo, Iracema. La exposición es mucho mayor de lo que previmos. ¿Para mejor o para peor? Pregunté. Para la fundación. Sin duda para mejor, respondió él. Las donaciones ya han comenzado a llegar. La cuenta que abrimos ayer ya recibió más de $100.000 en pequeñas contribuciones de personas comunes conmovidas por la historia. ¿Y para Leonardo? Pregunté sintiendo una mezcla contradictoria de satisfacción y preocupación maternal. El doctor Renato se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Acabo de recibir una llamada. Lo han apartado del proyecto del centro comercial en Campiñas. El inversor principal vio las noticias y no quiere que su empresa esté asociada a la imagen de alguien que trató a su propia madre de esa forma. Me senté lentamente absorbiendo el impacto de esa información. El proyecto en Campiñas era el más grande de la carrera de Leonardo, algo que había perseguido durante años. Hay más, continuó Renato. Otros 2 clientes importantes de su constructora pidieron la sustitución inmediata del ingeniero responsable. Básicamente Leonardo está siendo marginado profesionalmente. No era lo que había planeado. Quería enseñarle una lección, hacerle entender el valor del respeto y la gratitud, no destruir su carrera por completo. Esto se fue demasiado lejos, murmuré. Más para mí misma que para ellos. Roberto se sentó a mi lado. Iracema,
No puedes controlar cómo reacciona el mundo. Leonardo tomó una decisión cuando te trató de esa manera. Estas son las consecuencias naturales de sus actos. En ese momento mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté. Mamá, la voz de Leonardo sonaba irreconocible, entrecortada y temblorosa. Necesito hablar contigo. Hice un gesto para que Renato y Roberto me dieran privacidad. Cuando salieron a la terraza, respondí, te escucho. Todo se derrumbó, dijo él, y pude notar que estaba llorando. Perdí los contratos principales de la constructora. Patricia me dejó esta mañana, se llevó a Guilherme a casa de sus padres. Dijo que no quiere ser asociada a alguien que se convirtió en el villano nacional de Internet. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, era mi hijo. Leonardo no me interrumpió. No digas nada aún. Sé lo que hice. Sé cómo te traté. Fue imperdonable. Siguió un pesado silencio, roto solo por su respiración irregular. Pasé toda la noche pensando, continuó él finalmente, revisando cada momento. ¿Cómo pude tratar así a la persona que más se sacrificó por mí? ¿Cómo pude dejarme influenciar tanto por Patricia y Marlene? Fui un tonto, un ingrato, un ser humano que cometió un error. Completé sintiendo el primer indicio de que tal vez, solo tal vez, la lección estaba siendo aprendida. No estoy llamando para pedir que reviertas lo que hiciste, aclaró él. La casa debe ser de la fundación. Esos niños merecen mucho más de lo que yo jamás merecí. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba esa reacción. Solo quería decir que lo siento mucho, profundamente, y que entenderé si nunca puedes perdonarme. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Dónde estás ahora? En el apartamento que teníamos antes. Marlene se fue de madrugada, insultando a todos. Llevó las joyas que Patricia recibió como regalo de boda. No pude evitar notar la ironía. Las joyas probablemente compradas con mi dinero, siendo llevadas por la mujer que siempre me despreció. ¿Quieres almorzar conmigo hoy?, le invité, sorprendiéndome a mí misma. ¿Podemos hablar en persona? Hubo una pausa. ¿Estás segura? Después de todo, Leonardo, el objetivo nunca fue destruirte, sino hacerte entender. Y parece que lo logré. Después de colgar, me quedé sentada unos minutos asimilando la conversación. Roberto regresó a la sala, mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, respondí honestamente. Leonardo parece haber comprendido la lección de una manera que no anticipé. Compartí con él el contenido de la conversación. Roberto escuchó atentamente sin interrumpir. ¿Y ahora?, preguntó cuando terminé. Ahora seguimos con el plan de la fundación. La casa se transformará en el orfanato como estaba planeado. En cuanto a Leonardo, tendrá que reconstruir su vida y carrera por mérito propio. Y Guilherme, la mención de mi nieto me apretó el corazón. Me aseguraré de que no sufra por todo esto. Quizás esta sea una oportunidad para que Leonardo sea un padre más presente y consciente. Roberto asintió, tomando mis manos entre las suyas. Eres una mujer extraordinaria, Iracema Peixoto. Transformas incluso los momentos más dolorosos en oportunidades de crecimiento. Sentí un calor en mi rostro que no experimentaba desde hacía décadas. En medio de la turbulencia de los últimos meses, no había notado cómo los sentimientos por Roberto habían florecido. Quizás en algún momento podría explorar eso. Pero ahora había mucho por hacer. El almuerzo con Leonardo sería el primer paso de un nuevo viaje, no de una reconciliación inmediata, ya que algunas heridas tardan en sanar, sino de una reconstrucción gradual. La fundación se inaugurará oficialmente en 2 semanas. Y en algún lugar, en medio de todo esto, encontraré tiempo para redescubrir a la mujer detrás de la empresaria, de la madre y ahora de la filántropa. A los 67 años, cuando muchos piensan en desacelerar, yo apenas comenzaba un nuevo capítulo, un capítulo donde la palabra idiota se transformaría en inspiración, donde el dolor de la ingratitud daría paso a la alegría de proporcionar un futuro a niños que realmente valoran cada oportunidad. Y eso, más que cualquier venganza, era la verdadera victoria. El restaurante que elegí para el almuerzo con Leonardo no fue por casualidad. El Mirador del Valle en Campos do Jordão,
era donde celebrábamos ocasiones especiales cuando él era niño, un lugar neutral, lejos de las miradas curiosas de Sao Paulo, donde la historia de la madre millonaria y el hijo ingrato ya corría por todos lados. Llegué media hora antes de lo acordado. Pedí una mesa apartada con vista a la Serra Montana, cubierta por una suave y típica neblina de la región. El maitre, que me conocía desde hacía años, notó mi nerviosismo. ¿Alguna ocasión especial hoy, doña Iracema? Una reconciliación, espero. Respondí con una sonrisa dudosa. Mientras esperaba, repasé mentalmente los acontecimientos de las últimas horas. La explosión mediática había sido impredecible. Mi celular no paraba de sonar con llamadas de periodistas, antiguos conocidos e incluso celebridades interesadas en apoyar la fundación. Cristina había asumido temporalmente el papel de asesora de prensa, filtrando las solicitudes más urgentes. Lo más sorprendente fueron los correos de madres que pasaron por situaciones similares, mujeres que sacrificaron todo por sus hijos solo para ser despreciadas o abandonadas en la vejez. Mi historia había tocado una herida colectiva, silenciosa, rara vez discutida en la sociedad. Puntualmente al mediodía, Leonardo entró al restaurante. Casi no lo reconocí. Siempre impecablemente vestido, mi hijo ahora usaba ropa sencilla, tenía profundas ojeras y parecía haber envejecido años en solo un día. Cuando me vio, dudó por un instante antes de acercarse a mí. Gracias por recibirme, dijo tras sentarse, evitando mi mirada. Agradece al chef, respondí tratando de aliviar la tensión. El salmón a la parrilla siempre fue su favorito. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Pedí una botella de vino blanco, dándole tiempo a ambos para aclimatarnos a la situación. ¿Cómo estás, Guilherme?, pregunté finalmente. Leonardo suspiró confundido. Patricia no explicó bien lo que sucedió, solo dijo que estábamos dándonos un tiempo. Prometí recogerlo el domingo. El camarero sirvió el vino y entregó los menús. Leonardo ni los abrió. No tengo mucha hambre, confesó. Necesitas alimentarte, insistí con el tono maternal que nunca me abandonó, incluso en los momentos de mayor dolor. Pido por ti, aún sé lo que te gusta. Cuando el camarero se alejó con nuestros pedidos, Leonardo finalmente reunió valor para mirarme directamente. ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Por qué no simplemente me desheredaste? Hubiera sido menos público. Tomé un sorbo de vino, considerando cuidadosamente mi respuesta. ¿Por qué desheredar sería fácil para ti?, expliqué. Patricia probablemente seguiría a tu lado, creyendo que eventualmente cambiaría de opinión. Tú seguirías tu vida, tal vez con menos lujo, pero sin comprender realmente el impacto de tus palabras y actitudes. Y humillarme públicamente fue la solución. La humillación pública no fue planeada, aclaré. La idea era una lección particular, restringida a nuestro círculo social y profesional. Alguien entre los invitados decidió hacerlo viral. Él movió la cabeza, incrédulo. ¿Sabes lo que perdí en las últimas 24 horas? 3 contratos importantes. Mi esposa, mi suegra. Esa última no me parece exactamente una pérdida, comenté permitiéndome un raro momento de sarcasmo. Claro, rió Leonardo. Una risa breve, casi melancólica, pero aún así una risa. Fue el primer momento genuino que compartimos en meses. Era terrible, ¿no?, admitió. Siempre manipulando a Patricia, siempre exigiendo más, siempre menospreciándote a tus espaldas. Y también en mi cara, añadí. Los platos llegaron, interrumpiendo momentáneamente nuestra conversación. Leonardo miró el salmón a la parrilla con papas al murro y hierbas frescas, exactamente como lo pedía de niño, solo que en porción adulta. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Te acordaste?, murmuró. Claro que me acordé. Soy tu madre, Leonardo. Eso nunca cambió, incluso cuando me llamaste idiota. Él bajó los cubiertos antes de empezar a comer. Aquellas palabras, no sé de dónde vinieron. Era como si otra persona estuviera hablando. Quizás fue la influencia de Patricia y Marlene, sugerí. Pero en el fondo permitiste que esa influencia te dominara. Leonardo asintió lentamente. Fue débil, seducido por la idea de pertenecer a un círculo social más elevado a través de ellas. Marlene conocía a todos en Belo Horizonte,
tenía conexiones con familias tradicionales mineiras. ¿Y qué te trajeron esas conexiones? Nada, admitió amargamente. Cuando el vídeo se volvió viral, fueron las primeras en distanciarse. Marlene incluso negó ante algunas amigas que era mi suegra. Comimos en silencio durante unos minutos. A través de la ventana del restaurante observábamos las montañas y el valle abajo. Ese paisaje siempre tuvo un efecto calmante sobre nosotros dos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Leonardo. Finalmente. Con la fundación. Seguiremos según lo planeado. Respondí. La inauguración oficial será en 2 semanas. En cuanto a ti, hice una pausa eligiendo cuidadosamente las palabras. Eso depende de tus decisiones de aquí en adelante. No tengo muchas opciones, dije con voz derrotada. Mi reputación profesional está destruida. Ninguna constructora en Sao Paulo me contratará después de esto. Quizás sea hora de empezar de nuevo, sugerí. No en Sao Paulo, ni en el mismo campo. Él levantó la mirada intrigado. ¿Cómo así? Tengo una propuesta para ti, dije, llegando finalmente al punto principal de ese encuentro. No un rescate, sino una oportunidad de redención. Expliqué que la fundación necesitaría un pabellón adicional para clases y actividades recreativas. La construcción requeriría un ingeniero capacitado para supervisar el proyecto. ¿Quieres que construya una extensión para el orfanato?, preguntó sorprendido. Quiero que dones tu tiempo y conocimiento sin salario, solo el reconocimiento de que estás contribuyendo a algo más grande que tú mismo. Leonardo se quedó en silencio procesando la propuesta. Por un momento pensé que su orgullo herido rechazaría la idea, pero entonces sucedió algo inesperado. Sonrió una sonrisa genuina que no veía desde hacía años. Sería un honor, respondió simplemente. El almuerzo continuó con una atmósfera más ligera. Hablamos sobre aspectos prácticos del proyecto, sobre cómo Leonardo podría poco a poco reconstruir su reputación a través del trabajo voluntario, sobre la posibilidad de eventualmente coordinar otros proyectos similares en diferentes ciudades. Cuando terminamos el postre, un flan, otra preferencia de infancia que no rechazó. Leonardo hizo una pregunta que me tomó desprevenida. ¿Y qué hay de Guilherme? ¿Cómo encaja en todo esto? Saqué mi bolso y retiré un pequeño sobre. Dentro había una foto de Guilherme con Bia y los otros niños del orfanato, tomada el día anterior durante la visita a la mansión. Tu hijo tiene un gran corazón, comenté. Inmediatamente se conectó con los niños, especialmente con Bia. Creo que podría beneficiarse enormemente de convivir con ellos. ¿Estás sugiriendo que asista al orfanato? Estoy sugiriendo que tú y él participen activamente en la fundación. Sería una forma de enseñar valores que quizás se hayan perdido en su educación. Leonardo estudió la fotografía durante largos minutos. Él parece feliz, observó. Los niños tienen una capacidad increíble de encontrar alegría en las circunstancias más improbables, respondí. Algo que muchos adultos podrían reaprender. Al salir del restaurante, la tarde ya avanzaba sobre las montañas. En el estacionamiento, otro momento inesperado. Leonardo me abrazó. Un abrazo torpe, titubeante pero genuino. Gracias, murmuró contra mi hombro. No por el almuerzo, sino por la lección. Aún duele, pero empiezo a entender. Nos despedimos con la promesa de una reunión la semana siguiente para discutir los detalles del proyecto del pabellón. Mientras observaba su auto alejarse por la carretera sinuosa, sentí una mezcla de emociones difícil de describir. No era exactamente perdón, aún no, pero tal vez el inicio de un nuevo entendimiento. 2 semanas después, la mansión en los jardines era irreconocible. Las paredes, antes blancas, ahora mostraban colores vibrantes y murales pintados por artistas locales. El espacio que Leonardo y Patricia habían instalado afuera se había transformado en una pequeña enfermería. La bodega climatizada se convirtió en una biblioteca con estanterías llenas de libros donados por editoriales que apoyaron la causa. El día de la inauguración oficial amaneció soleado, como si incluso el clima conspirara a favor del proyecto. Cristina coordinaba al equipo médico voluntario que realizaría evaluaciones gratuitas a los niños. Jurema había organizado una exposición de arte infantil en el jardín con trabajos de las futuras residentes de la casa. Roberto, siempre a mi lado en las últimas semanas,
supervisaba los últimos detalles de la ceremonia. Nuestra cercanía había evolucionado hacia algo más que amistad, aunque ambos respetábamos el ritmo lento que la edad impone a nuevas relaciones. Los reporteros ya han llegado, me informó ajustándose discretamente la corbata. Al menos 5 emisoras nacionales y 3 internacionales. La historia había cruzado fronteras, atrayendo atención global hacia la Fundación Peixoto. Ofertas de donaciones llegaban de países que ni siquiera podría localizar en el mapa. ¿Y Leonardo?, pregunté buscándolo entre la multitud que ya se formaba en los jardines. Llegó hace media hora. Está con Guilherme en el cuarto de los niños, ayudando a organizar los últimos detalles. Sonreí imaginando a mi hijo, el mismo que despreciaba esa casa, ahora arreglando literas y organizando juguetes para sus nuevos ocupantes. La ceremonia estaba programada para las 10 horas. A las 9:45, el doctor Renato me buscó con una expresión preocupada. Tenemos un problema, anunció discretamente. Patricia está aquí. Mi corazón se aceleró. No había estado desde el día de la revelación. ¿Qué quiere? Hablar contigo. Aparentemente está en la entrada, bastante agitada. Consideré mis opciones. Podría pedir que la seguridad la removiera, pero eso sin duda crearía un espectáculo indeseado. Mejor enfrentar la situación directamente. Voy a hablar con ella, decidí. Roberto, por favor, asegúrate de que todo continúe según lo planeado. Encontré a Patricia en la entrada principal, vestida con una elegancia excesiva para la ocasión. Su rostro, normalmente perfecto gracias a costosos tratamientos estéticos, mostraba signos de noches mal dormidas. Patricia, la saludé con cortesía distante. No esperaba verte hoy. No vine a crear problemas, aseguró rápidamente. Vine porque Guilherme está aquí. Y bueno, soy su madre. Leonardo la invitó. No lo admitió. En realidad, no hablamos desde que me fui de casa, pero vi en los periódicos sobre la inauguración, y dejó la frase en el aire, mirando a su alrededor la transformación de lo que alguna vez fue su hogar. Sus ojos se fijaron momentáneamente en los niños que jugaban en el jardín, usando uniformes simples pero bien hechos, todos con el logotipo de la Fundación Peixoto. Es impresionante lo que hiciste aquí, comentó. Y por primera vez desde que la conocí, noté sinceridad en su voz. Gracias, respondí aún cautelosa. ¿Qué exactamente deseas, Patricia? Ella respiró hondo como quien reúne valor. Quería pedir disculpas por todo, por la forma en que te traté, por las cosas que dije a tus espaldas, por influir en Leonardo en tu contra. La sinceridad inesperada me dejó momentáneamente sin palabras. Mi madre me crió para buscar seguridad financiera por encima de todo, continuó, para ver a personas como tú como recursos a ser explotados. Pero en las últimas semanas, al ver lo que hiciste con esta casa, cómo transformaste algo negativo en un proyecto tan hermoso, me hizo cuestionar muchas cosas. Estudié tu rostro buscando señales de manipulación, pero solo encontré a una mujer genuinamente conflictuada. Patricia, eres la madre de mi nieto, dije finalmente. Por eso solo mereces la oportunidad de participar hoy, pero ten en cuenta que la confianza, una vez rota, lleva tiempo para reconstruirse. Entiendo. Asintió humildemente. ¿Puedo al menos verlo, Guilherme? Claro, está con Leonardo, ayudando a organizar las habitaciones. Mientras la conducía por el jardín hacia la casa, noté las miradas curiosas de los invitados. La historia seguramente tendría nuevos giros en los periódicos mañana. Al llegar al área de los niños, presenciamos una escena que jamás imaginé. Leonardo, de rodillas en el suelo, armaba una litera con la ayuda de Guilherme y Bia. Los tres reían de algo. Los alejé del mundo exterior. Papá, exclamó Guilherme al vernos. Mamá también vino. Leonardo se levantó, su rostro una mezcla de sorpresa y cautela. Patricia, dijo tímidamente. Espero que no te importe mi presencia. Un silencio tenso se instaló, roto solo por Bia, que se acercó a Patricia con curiosidad infantil. Eres la mamá de Guy. Me habló de ti. Dijo que haces muy buenos pasteles de chocolate. El comentario inocente rompió la atención. Patricia sonrió genuinamente conmovida. Sí, los hago. Quizás un día pueda traer uno para ustedes.
Eso sería genial, respondió Via antes de volver a la litera. Señor Leonardo, creo que falta un tornillo aquí. Dejé a los 3, o mejor dicho, a los 4, y regresé al jardín, donde la ceremonia estaba a punto de comenzar. Roberto me esperaba con una mirada interrogativa. ¿Todo bien?, preguntó. Sorprendentemente sí, respondí. A veces la vida nos presenta giros que ni el más hábil guionista podría prever. La ceremonia de inauguración fue emocionante. Discursos breves, música interpretada por un coro infantil, el corte simbólico de la cinta. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a la audiencia diversa, periodistas, autoridades, vecinos, los niños que ahora llamarían a ese lugar hogar y mi familia reconstruida de manera inesperada. Hace 6 meses, cuando le di esta casa a mi hijo, imaginaba que sería el comienzo de una nueva etapa en su vida. Comencé y de cierta manera, lo fue, solo que no de la manera que cualquiera de nosotros podría prever. Vi a Leonardo en la audiencia, a Guilherme en sus hombros para ver mejor. Patricia estaba a su lado manteniendo una distancia respetuosa. Esta fundación nace de un dolor transformado en propósito, de palabras duras convertidas en acciones amables. Porque a veces es precisamente en los momentos de mayor decepción que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Via y los otros niños me observaban con ojos atentos. Para ellos, no era la empresaria exitosa o la madre traicionada. Era simplemente la señora que les dio un hogar. Hoy no solo inauguramos un orfanato, inauguramos un espacio de sanación para estos niños, sí, pero también para todos nosotros que participamos en este viaje, porque al final todos necesitamos segundas oportunidades para corregir errores, espacio para crecer. Al concluir el discurso me sorprendió un abrazo colectivo de los niños. Via, siempre la más expresiva, susurró en mi oído, «Gracias por no ser idiota, doña Iracema». Y en ese momento, entre risas y lágrimas, entendí que la venganza más dulce no está en destruir a quienes nos hirieron, sino en transformar el dolor en algo bello y significativo, algo que trasciende lo personal y toca lo colectivo. La casa de 3 millones, que había provocado palabras tan crueles, ahora valía infinitamente más, no en términos monetarios, sino en sonrisas, en futuros transformados, en lecciones aprendidas. Y eso, más que cualquier valor material, era un legado del cual podría sentirme orgullosa. Así termina mi historia, un viaje que comenzó con una traición dolorosa y terminó con un nuevo propósito. Cuando mi hijo me llamó idiota tras recibir una casa de 3 millones de reales, jamás podría imaginar a dónde me llevaría esa palabra cruel. El dolor de ser despreciada por alguien a quien amé incondicionalmente toda mi vida podría haberme destruido. Pero a los 67 años descubrí una fuerza interior que ni yo misma sabía que poseía. Transformé la herida en determinación y planeé cada paso con la misma precisión que utilicé para construir mi imperio de joyería. Mi abogado, el doctor Renato, mi hija Cristina, mi amigo y ahora compañero Roberto, y mi fiel empleada Cle fueron aliados fundamentales en esta jornada de transformación. Cada uno contribuyó con su talento y lealtad para que el plan funcionara. La estrategia fue meticulosa. Hacer que Leonardo firmara un documento que incluía una cláusula resolutiva, transfiriendo la propiedad a una fundación benéfica después de 6 meses. Mientras tanto, dejé que él y Patricia gastaran fortunas reformando y decorando una casa que pronto ya no sería más de ellos. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Cuanto más invertían en la propiedad, más valiosa sería la donación final para los niños desamparados. El momento de la revelación durante un evento social en la propia mansión fue cinematográfico. La sorpresa en el rostro de Leonardo, el desespero de Patricia, la indignación de Marlene, todo capturado no solo por los invitados, sino por cámaras que llevarían esa escena a millones de espectadores en Brasil. Lo que debía ser una lección privada se convirtió en un fenómeno nacional, transformándome en símbolo de resistencia contra la ingratitud filial. Las consecuencias para Leonardo fueron más severas de lo que planeé. Perder contratos importantes, ver su reputación profesional desmoronarse, enfrentar el abandono de su esposa y de su suegra. Todo esto lo forzó a un brutal enfrentamiento con sus propias elecciones, pero fue precisamente en ese punto más bajo donde encontró el camino hacia la redención. Nuestro almuerzo en el Mirador del Valle marcó el inicio de una reconciliación cautelosa. No ofrecí un rescate fácil ni un perdón inmediato, sino una oportunidad. Contribuir con su conocimiento de ingeniería para la construcción del pabellón educativo del orfanato. Una oportunidad para reconstruir no solo un edificio,
sino también su carácter y nuestra relación. La Fundación Peixoto para Niños Desamparados se convirtió en mucho más que una venganza bien ejecutada, se transformó en un legado, un propósito que llenó el vacío dejado por la decepción. Vía y los otros niños me enseñaron que incluso en las circunstancias más dolorosas existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Guilherme, mi nieto, se convirtió en un puente entre dos mundos, el de la familia frágil y el de los niños que nunca tuvieron una familia. Su amistad con Vía simbolizaba la posibilidad de sanación a través de las generaciones. Leonardo, al observar esta conexión, comenzó a ver valores que el dinero y el estatus social jamás podrían comprar. La sorpresa final llegó con Patricia. Su aparición en la inauguración y su sincera disculpa demostraron que la transformación puede alcanzar incluso los corazones más improbables. Sin garantías de reconciliación con Leonardo, pero con un nuevo entendimiento sobre el significado de familia y valores, dio los primeros pasos en su propia jornada de redención. Hoy, la mansión de 3 millones alberga a 22 niños que reciben educación de calidad, atención médica y sobre todo, amor y respeto. Leonardo supervisa la construcción del nuevo pabellón, trabajando codo a codo con los mismos obreros que antes trataba con desdén. Cristina coordina el equipo médico voluntario que atiende no solo a los niños de la Fundación, sino también a comunidades necesitadas de la región. En cuanto a mí, encontré un nuevo amanecer a los 67 años. La relación con Roberto florece con la delicadeza y sabiduría que solo la madurez puede brindar. Sigo administrando mis joyerías, pero ahora con un propósito renovado. Parte de las ganancias se destina a la expansión de la Fundación a otras ciudades. La palabra idiota que un día me hirió profundamente hoy me hace sonreír. Fue el catalizador de una transformación que benefició no solo a mí, sino a decenas de niños, e irónicamente, incluso al hijo que la pronunció. Como dice el viejo refrán, Dios escribe recto con líneas torcidas o, en mi caso, con documentos jurídicamente impecables elaborados por el Dr. Renato. Si estás viendo esta historia en el canal, sabe que hay un propósito mayor detrás de estos relatos. No son solo historias de venganza, sino de transformación, de superación, de encontrar fuerza donde parecía haber solo fragilidad. Son historias reales de personas que, como yo, enfrentaron la ingratitud, la traición y el dolor, pero eligieron no dejarse definir por esos momentos. Por eso les pido que se suscriban al canal. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas que quizás estén pasando por situaciones similares y necesitan escuchar que hay luz al final del túnel, que hay poder en transformar el dolor en propósito. Dejen sus comentarios contando qué harían en mi lugar. ¿Tendrían el valor de enfrentar a un hijo ingrato de esta manera? ¿Creen en la posibilidad de redención tras una traición tan dolorosa? Sus historias y opiniones son valiosas y crean una comunidad de apoyo para todos nosotros que ya hemos enfrentado el dolor de la ingratitud familiar. Denle me gusta a este vídeo para que más personas puedan conocer esta historia. Cada me gusta expande nuestro alcance y permite que otras iracemas por ahí sepan que no están solas, que hay fuerza donde parece haber solo fragilidad. Y si esta historia tocó su corazón de alguna manera, consideren ayudar al canal con un valeu demais. Esta forma de donación nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayendo nuevos contenidos diariamente. Producir historias de calidad requiere tiempo, investigación y dedicación, y su apoyo hace toda la diferencia para mantener este trabajo. Con su ayuda a través del valeu demais, podemos seguir dando voz a las historias de superación de personas comunes que, como yo, encontraron maneras extraordinarias de transformar situaciones dolorosas en oportunidades de crecimiento. Su apoyo permite que estas historias lleguen a más personas que quizás necesiten exactamente este mensaje de esperanza. Compartan este vídeo con alguien que pueda estar pasando por una situación similar. A veces saber que no estamos solos en nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación. Y recuerden, nunca es tarde para comenzar de nuevo, para transformar el rencor en propósito, para crear algo bello a partir de las cenizas de la decepción. Agradezco que me hayan acompañado en esta jornada. Espero que mi historia te haya inspirado a ver tus propias penas, no como un final, sino como un potencial comienzo para algo más grande y significativo. Al igual que yo, Iracema Peixoto, descubrí a los 67 años. La verdadera venganza no está en destruir a quien nos hirió, sino en florecer, a pesar de la herida. Hasta el próximo vídeo del canal, donde continuaremos compartiendo historias que demuestran la sorprendente fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros, especialmente cuando somos desafiados por las circunstancias más difíciles. M.